Padre Dios, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Vacíame de mí, Señor, y lléname de ti para que esta palabra, Señor, pueda edificar vidas, pueda, mi Dios, traer las almas a tus pies, en el cual tu poder, Señor, sea manifiesto de una manera poderosa. Tu palabra tiene poder, Señor, para cambiar vidas. No nosotros los humanos cambiamos vidas, Padre, sino que eres tú, por medio, Señor, de tu palabra, cuando un oído, Señor, se agudiza y actúa de la manera correcta, Señor, para poder recibir y percibir, Señor, lo que tú estás hablando en ese momento. Hoy abre los corazones, Señor, para que tengan el entendimiento de tu verdad. Abre esos ojos espirituales para que puedan visualizar, Señor, la verdad. Y esos oídos para que estén atentos, Señor, en todo momento a cada palabra que tú emitas, Señor, y puedas hacer el cambio en nuestras vidas. Padre, nos disponemos en tus manos para que seas tú obrando en este día. Te doy gracias por todo, Señor, aún por los momentos difíciles que hemos tenido que pasar. Doy gracias porque son la enseñanza de nuestra vida. Bendito sea, Señor. Toma lugar en lo que se vaya a exponer, Padre eterno, y que verdaderamente nosotros como seres humanos menguemos para que tú puedas actuar y reorganizar nuestras vidas en ti. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Mi Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo nos está hablando. Prepare su corazón, abra sus oídos, porque siempre hay una palabra que Dios quiere darnos, pero necesitamos estar atentos para que esa palabra que Él quiere hablar a nuestras vidas se pueda introducir y podamos nosotros con nuestros ojos espirituales poder ver la verdad. Y esa verdad venga a darnos el entendimiento a nuestro corazón y podamos nosotros cada día crecer en Él y ser como Él quiere que nosotros seamos. Quiero hablar en esta hora acerca de Dios ha estado hablando. Toda la palabra dice que fue inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para liberarnos, para hacernos a la misma imagen de Él. Y Dios ha hablado en Daniel, que Daniel se recordó de las 70 semanas que debían de cumplirse muy pronto para su pueblo. Y Daniel, un hombre estudioso de la palabra, les he dicho, no se trata de leer la palabra, sino de escudriñar la palabra, profundizar en la palabra, porque en esa palabra Dios siempre nos va a hablar. Entonces no es de que usted se conozca la palabra de Génesis, Apocalipsis, sino que Dios pueda hablar a su corazón y pueda hacer una transformación, tanto en usted como en mí. Entonces Daniel, hablábamos que Daniel había abierto el libro de los profetas, donde hablaba del cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo. Y verdaderamente él sabía que su pueblo necesitaba de ponerse al día con Dios. Sabía que su pueblo todavía no había un arrepentimiento genuino. Ellos continuaban en su misma vida y tenía que levantarse un intercesor. Yo les decía que Daniel tenía un estilo de vida. Él, cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño y decidió que aquel que no interpretara el sueño iba a ser asesinado en cuenta ellos, y él puso a sus amigos a orar. No dijo, oh, yo puedo descifrar el sueño. No, se metió en la comunión, en la intimidad con Dios, para que Dios trajera la visión o la revelación de ese sueño. Entonces él instó a sus amigos a la oración. Cuando se hizo el decreto de que aquel que adorara a otro Dios y no adorara al Dios de Babilonia o a las estatuas de Babilonia, iban a ser metidos en un foso de los leones. Daniel continuó su estilo de vida de oración. Era un hombre que oraba conforme a la palabra de Dios. Cuán importante es conocer las Sagradas Escrituras y orar basados
a las Escrituras porque esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Nosotros podemos tener otro sentido, nosotros podemos pensar de otra manera, pero nosotros nos podemos equivocar, mas Dios no. Por eso Dios quiere que usted y yo le cedamos nuestra voluntad, para que Él actúe en esa voluntad, porque Él nos dio voluntad propia, donde usted y yo podemos decidir qué hacer, nuestro libre albedrío. Pero cuando le decimos, Señor, toma mi voluntad, entonces Él empieza a funcionar en nuestra vida y empezamos nosotros a querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Entonces Daniel se alineaba al corazón de Dios. Daniel caminaba conforme al corazón de Dios. Y él continuó orando en base o basado en que él podía ser metido al foso de los leones por no acatar a las órdenes del rey. Él sabía quién era su rey porque él conocía a su Señor. Y fue metido al foso de los leones. O sea, como dijo el rey, ¿quién te librará? Fue metido al foso de los leones, fue metido a la dificultad. Pero ahí mi Dios se manifestó de una manera gloriosa para que este rey reconociera que el Dios que estaba con Daniel era el real, el verdadero. Ahora se avecina este tiempo en que el pueblo va a cumplir sus 70 semanas y necesita regresar a su nación. Pero es un pueblo que no está preparado. Su corazón aún no está preparado. Entonces Daniel decide entrar en una oración de ruego y súplica, en una oración donde se metió en ayuno, cilicio y ceniza, para poder interceder por su pueblo. Algo que Dios traía a mi corazón al leer esto es que nosotros no podemos ser intercesores de Dios si no hemos limpiado nuestro corazón. Muchos nos llamamos intercesores cuando toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo ha sido llamada a interceder. Pero la intercesión tiene que ser con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, para que pueda traer la respuesta de Dios. Entonces nosotros siempre nos decimos intercesores, pero realmente hemos limpiado nuestro corazón, hemos purificado nuestro corazón, hemos dejado que el Espíritu Santo restaure aquello que está afectado en nosotros. Daniel sí entendía de esto. Daniel entendía de que él tenía que guardar la ley, los mandamientos de Dios. Porque en su oración, él lo dice, si usted va ahí a Daniel, en su capítulo 9 y su versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, o sea que en su oración hubo una confesión. Nosotros necesitamos confesar ante Dios las cosas que hay en nosotros, pero dice, diciendo, ahora Señor Dios grande, él conocía a Dios, tenía el conocimiento de Dios. No simplemente hablaba de que Dios era grande, sino que Él en realidad había hecho su vida en Él. Entonces podía decir, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. ¿Con quién guarda Dios el pacto? O sea que Daniel conocía la palabra y oraba basado a la palabra de Dios. Cuando usted ora basado a la palabra de Dios, usted va a tener una respuesta de Él. Porque usted se estará alineando al corazón de Dios. No es simplemente decir yo tengo fe, sino que es alinearnos al corazón de Dios. Entonces dice Daniel, que guardas el pacto y la misericordia con quienes,
¿Con quienes Dios guarda su pacto y su misericordia? Dice, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amar a Dios trasciende los límites, trasciende las fronteras. Amar a Dios es entregarse totalmente en un todo a Él, en una vida integrada, no solo una parte. No solo le voy a dar una parte, sino que será un todo de mí a Él. Eso es amarlo, es integridad, es liberación, es sanidad de nuestro ser, donde dejo de ser yo y aprendo a ser como Él. ¿Por qué? Porque conozco su verdad y su verdad es la que me liberta. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto lo conocía Daniel. Entonces dice que con quienes guarda Dios el pacto y la misericordia. A quienes Dios va a escuchar y les va a dar la respuesta precisa. A los que guardan su pacto, a los que guardan sus mandamientos. Entonces un intercesor debe de guardar los mandamientos. Y los mandamientos es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Dónde se corta esa misericordia y ese pacto? Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar a nuestro prójimo. Cuando aún tenemos sentimientos por las personas que en un determinado tiempo causaron daño en nuestro corazón. Si hay causa en nuestro corazón de daño, no estamos guardando los mandamientos de Dios, entonces Dios no está obligado a guardar su pacto con nosotros. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Pero dice, ¿qué caso tiene amar al que me da? No, Dios dice, dale a aquel que te ha ofendido, aquel que te ha lastimado. Muere a ti misma, a ti mismo, muere a tu esencia natural para que la esencia espiritual pueda penetrar en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo me puedo yo llamar intercesora? Es lo que estoy aprendiendo después de muchos años de caminar en el Evangelio de Jesucristo. Estoy aprendiendo cosas nuevas de que un intercesor, que es toda la iglesia, debe de guardar los mandamientos y amar a Dios. No puede estar odiando a su hermano y querer interceder, porque Dios me hablaba de la identidad. Yo, para poder orar por esta nación, yo tengo que identificarme con esta nación, amar esta nación. Yo, para poder orar por las almas, yo tengo que identificarme con las almas. No guardar rencor, no guardar resentimiento, no guardar amargura, sino que pedirle a Dios que venga y haga su obra en mí, para que mi Dios pueda escuchar mi intercesión y mi oración, en la cual yo me incluyo con ellos. Pero muchas veces no nos incluimos con ellos porque nosotros pensamos que estamos mejor que ellos. Nos sentimos más altos que ellos, más espirituales que ellos, y los menospreciamos. ¿Y de qué manera nosotros podemos interceder por las almas cuando nosotros nos sentimos superiores a ellos? Yo tengo que sentir el dolor de ellos e involucrarme con ellos. Por eso Daniel dice, ahí mismo, cuando dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Usted, para ser intercesor, debe de amar a todos sus hermanos, no tener ningún resentimiento con nadie, porque eso le impedirá que Dios pueda escuchar. Y dice, Él se incluye con su pueblo. Aunque Daniel guardaba los mandamientos de Dios, Daniel tenía una integridad con Dios. Él se incluyó con su pueblo, aquel pueblo que no quiso obedecer, y dice,
hemos pecado. No dice ellos han pecado. Dice hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra? Tuya es, Señor, la justicia. La justicia es de Dios, no mía ni suya. Decía David: prefiero, Señor, que tú me juzgues y no el hombre, porque el hombre no tiene piedad. Mas Dios sí tiene piedad de nosotros, tiene compasión y misericordia. Y dice: tuya, oh Señor, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. O sea que la justicia era de Dios, pero la confusión de rostro era de su pueblo, y él se incluía en esa oración. Y dice: como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dios no castiga porque Él se complace de castigarnos, sino que nuestra propia rebeldía, nuestra propia desobediencia, nos lleva a que Dios actúe de esa manera. Y Él actúa de esa manera porque Él nos ama, y dice que Él, al que ama, disciplina, corrige para que enderece sus pasos y no se pierda y no se salga del camino de la vida y concurra al camino de la muerte. Ese es el Dios de misericordia. Y dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿De quién es perdonarnos? ¿De quién es la misericordia? ¿Es suya? ¿En usted está la misericordia? ¿En usted está el perdonar a su prójimo? No, es de Dios. El perdonar viene de Dios. Yo puedo predicarles, pero no es de mí el perdonar. Es de mi Dios el perdonar el corazón del que se humilla ante Él. Dice que nosotros muchas veces pensamos que las almas se salvan por nosotros, y no es así. Se salvan por la misericordia y el perdón de Dios. Porque nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y buscar también nosotros mismos nuestra salvación. Dios nos habla de esto en su palabra, y es bien claro en su palabra. Entonces dice: de Jehová nuestro es el tener misericordia y el perdonar. Él es el que perdona y es el que va a tener misericordia de nosotros. Aunque contra Él nos hayamos rebelado, en su corazón Él decide perdonarnos y tener misericordia. Y dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley. O sea que estaba diciéndole: Padre, todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. ¿Por qué ha caído la maldición sobre nosotros? Porque hemos traspasado la ley, porque hemos traspasado los mandamientos de Dios y nos hemos apartado para no obedecerlo.
Entonces la confusión de rostro es nuestra, no de Dios. Nosotros cometimos el error, no fue Dios. Por eso, mire la forma de orar de Daniel. No es como nosotros. Señor, mira, mi fulano, sutano, mengano está haciendo esto. Señor, toma lugar en su vida y castígalo. No. Ese no es un intercesor. Ese intercesor le falta sanar su corazón, liberar su corazón para poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Y este hombre lo demuestra, Daniel, y dice: todo Israel traspasó tu ley, o sea que traspasamos la ley de Dios y nos apartamos para no obedecer la voz de Él, lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Me va a decir usted, no vivimos ya bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero la gracia aún es más fuerte. Porque hoy usted tiene al Espíritu Santo de Dios que le da convicción de lo que usted es y de lo que yo soy. Y si no acatamos a lo que el Espíritu Santo nos dice, entonces es peor la ley. Porque Mateo capítulo 5 dice que si alguien mira a una mujer y la codicia, ya pecó en su corazón. Solo con mirarla, ahora en la gracia ya pecamos, porque ahora Dios examina lo interno de nuestro corazón y por eso Él quiere traer sanidad a nuestro corazón. Dice, si alguien le dice necio, fatuo a su hermano, ya pecó, merece la muerte. O sea que ahora lo que se evalúa es lo interno del corazón, mientras en la ley era lo superficial, era lo visual, lo que el hombre podía ver externamente, pero ahora no. Ahora Dios evalúa lo que está dentro de nuestro corazón. Que usted puede decirme, ¿no vivimos bajo la ley? Claro que ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio para traer salvación a nuestras vidas. El que nos da el poder para poder nosotros cumplir con los mandamientos de Dios. Es Él el que nos da la fuerza, pero si no le damos el lugar a Él, entonces ¿cómo podemos nosotros hacer las cosas de nuestra propia forma y manera? Y dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. O sea, ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel aún no había implorado el favor de Dios. Nosotros hemos implorado el favor de Dios. Necesitamos implorar el favor de Dios para convertir de nuestras maldades y poder entender su verdad. Si nosotros no nos convertimos de nuestras maldades, no entenderemos la verdad de Dios. La palabra de Dios es hermosa porque nos enseña el plan divino de Él para cada vida, para su vida, para mi vida. Dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Sigue diciendo Daniel, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Oh Señor, el 16,
conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. O sea, mire, esto es lo hermoso que Daniel dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Muchas veces nosotros imploramos a Dios, creyendo que son nuestras justicias las que van a hacer que Dios mueva su mano. Pero Daniel entendió que al final del día en nosotros realmente no hay justicia si Él no está en nosotros, porque el que nos justificó fue Jesucristo, porque Él mismo dice con el profeta Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces Daniel entendía la palabra y Daniel hablaba basado a la palabra y decía: Señor, te imploro, te imploramos, no elevamos nuestros ruegos ante ti. No estamos elevando nuestro ruego. Quizás el pueblo no estaba haciendo esta oración, pero Daniel incluía a su nación, a toda su nación, diciendo: Señor, elevamos nuestra oración, no por nuestras obras, no por nuestras justicias. No estamos confiados en que nosotros seamos justos, sino que lo hacemos, Señor, por tus muchas misericordias. El intercesor debe conocer su lugar, debe conocer cómo se encuentra delante de Dios para poder interceder e involucrarse e identificarse. ¿Con quién? Con las almas, con la nación a la cual usted está clamando. Usted tiene que conocer bien. Yo, para poder orar por esta nación, debo de identificarme con ella. Para interceder por mi ciudad, por mi vecindario, debo de identificarme con ella. Identificarme es ver sus pre y sus contra. ¿Qué ha afectado nuestro país? Y que conmueve mi corazón a poder interceder por él. Usted necesita una identificación consigo mismo, consigo misma, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, con su prójimo. Necesita identificarse para poder interceder. No es simplemente ir y orar y hacer guerra espiritual. Es necesario la identificación de nosotros con nuestro prójimo para poder tener una oración eficaz y ante todo una identificación con la verdad de Dios. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, tú sabes lo que hablas, tú sabes lo que nos das a conocer cada momento, y en este momento tú quieres hacernos conocer cómo estamos dentro de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón todavía, Señor, para poder nosotros ser eficientes y poder, Señor, interceder por la nación que tú quieres que intercedamos, pero tenemos que identificarnos con ellos, Señor, su carácter, su forma, mi Dios, su dolor, su gozo, su alegría, su tristeza? Esa es una identificación, Señor. Llegar a conocer a fondo, Señor, lo que sucede en cada nación.
en cada vida, Padre, para que basado en tu palabra podamos interceder y hacerlo conforme a tu voluntad. Padre, perdónanos si hasta hoy no lo hemos hecho de la manera correcta, pero cada día aprendemos, Señor, al escudriñar tu palabra, aprendemos de ti. Te adoramos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y sigamos pidiéndole a Dios la revelación de su verdad. Gracias, Señor, gracias. Oh, sí, Señor, cambia nuestro corazón, Padre. Oh, sí, Señor, necesitamos un cambio de vida, un cambio de mente, de pensamiento, Señor, para que seas tú, mi Dios de los cielos, haciéndonos semejantes a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos en esta hora, Padre. Tú quieres ministrar los corazones en esta hora, Padre Dios. Sé tú cambiando, Padre. Cámbianos, Señor. Como el barro, fórmanos, precioso Rey. Aleluya, a tu misma imagen. Oh, aleluya. Necesitamos ser quebrantados, Padre, y ser moldeados por ti, para poder identificarnos, Señor, con lo que tú quieres que nos identifiquemos, contigo, con nosotros y con los demás, precioso Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Señor, a nuestro corazón fiel a ti. Cambia nuestro corazón. Sí, maravilloso Dios, aleluya. Queremos serte fiel, Padre. Queremos estar en ti, precioso Dios, aleluya. Oh, sí, Señor, tú el alfarero. Oh, Señor, y nosotros el barro. Y ahora, Señor, háganos a usted mismo. Aleluya. Haznos de nuevo, Señor. Aleluya. Gracias, precioso Rey. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.